¿Qué es realmente lo que estaba pidiendo Vox, que efectivamente hablaba de la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales? Bueno, pues es una historia que hay que contar. Y es una historia que hay que contar porque además viene a poner el acento en el gran problema del que nadie quiere hablar. Volvemos a mí, muchísimas gracias, del que nadie quiere hablar en España, que es el de la inmigración. Vamos a ver. Tenemos datos que hemos recogido en nuestra redacción. Las primeras cifras que hemos conocido este año sobre inmigración en 2018 confirman absolutamente el efecto llamada. En este año 18 en España se ha convertido en la principal ruta de entrada por mar a Europa. Más de 56.000 llegadas a sus costas, lo cuenta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y cifran al menos 769 los inmigrantes que han muerto este año al tratar de llegar a las costas españolas, que es la cifra más alta desde 2006. Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 16 de diciembre, más de 62.000 inmigrantes han accedido a España de forma irregular. De ellos, 55.621 por mar. Esto significa que por las costas han entrado más del doble de los 21.258 del mismo periodo de 2017, es decir, un 161,6% más. Y la mayoría a través del Mediterráneo, sobre todo por el sur y Baleares. Bien. En este contexto, que es el contexto objetivo de la situación de la inmigración en España, el sindicato policial, Unión Federal de Policía, ha pedido a la Junta de Andalucía que deje de encubrir la inmigración irregular. Dicen exactamente eso que están ustedes leyendo ahí. UFP pide al nuevo gobierno andaluz que facilite las copias de los pasaportes de los 52.000 extranjeros irregulares que tienen la tarjeta sanitaria o documento de reconocimiento temporal sanitario. ¿Qué es lo que pasa? Que la Policía Nacional no puede expulsarlos, cosa a la que está obligada por ley, porque no tiene su identidad. ¿Por qué no tiene su identidad? Porque las copias de los pasaportes están bajo llave en los archivos del Servicio Andaluz de Salud, que no proporciona, una administración pública no proporciona a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, la misma, en fin, otra administración pública, pero se supone que bajo el amparo del mismo Estado. Bien, esto que es una cosa que todo el mundo entiende, Vox lo explica diciendo 52.000 inmigrantes ilegales fuera. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por esto que acabamos de ver. Vamos a tratar de examinar al mismo tiempo las dos cuestiones y así que os fui un poco de, digamos, de equilibrio en la argumentación, porque no se pueden mezclar y, sin embargo, en el común del debate público sí que se mezclan. Cristina, tú has seguido esta mañana largo el asunto de la inmigración. Yo puse ayer un tuit porque yo leí esta nota de la Unión Federal de la Policía la semana pasada, que apareció en 2 medios locales únicamente, y entonces me llamó la atención pues lo que yo creo que ha sido una mala estrategia de comunicación de Vox a la hora de contrarrestar ese esfuerzo de los medios de comunicación mayoritarios, que obviamente tienen un sesgo de izquierda o de izquierda populista, y para mí bastante bananera, para añadirle ese toque exótico de ultraderecha, ¿no? de cómo actúa la ultraderecha en Europa. Lo que denuncia la policía básicamente es, como tú muy bien acabas de explicar, que no hay una colaboración entre la administración autonómica y la administración central cuando se le solicitan las copias de estos pasaportes. Porque esto funciona del siguiente modo. Un inmigrante ilegal llega aquí. Como es ilegal, evidentemente hay que filiarlo. Claro. Pero al mismo tiempo se le otorga una protección sanitaria. Claro. Fruto de esa protección sanitaria que se da sí o sí de oficio. Y bueno, se puede pensar si está bien o mal, pero eso es otro debate. Se da de una forma perversa también. Se le da una tarjeta. En esa tarjeta consta, en su caso, la nacionalidad. Como es clandestino, la obligación de la policía es cogerlo, ficharlo y decirle al consulado correspondiente: tengo aquí a Menganito, que es de tu país, te lo voy a mandar para allá. Exacto. Evidentemente, si no sabe de qué país es, no puede mandarlo. ¿Cómo lo puede saber? Solo con esas tarjetas. Y la Junta no las da. No. Lo que ocurre es que cada vez que la Policía Nacional abre un expediente de expulsión y después la persona queda en libertad,
y por supuesto, mediante el correspondiente asesoramiento de algunas ONGs, estos se ponen en contacto con las familias en los países de origen, les envían el pasaporte original y ellos se empadronan en los ayuntamientos españoles de las comunidades autónomas. Con lo cual ellos obtienen esa tarjeta, la tarjeta sanitaria o el documento de reconocimiento temporal sanitario. Ellos son conocedores de cómo funciona la ley de extranjería. Es cierto que es una competencia estatal que tiene la Policía Nacional en las provincias, a través de la Policía de Fronteras y etcétera, pero pues no hay obtienen el documento de reconocimiento temporal y aquí, para mí eso es una estafa en toda regla, ¿no? Guillermo del Valle. Sí, qué duda cabe que la comunicación política es fundamental y que hay un ánimo estigmatizador, como lo ha habido en todos estos medios, que como bien los has definido ahora, Cristina, de izquierda populista. Más que izquierda comunista o socialista, habría que ver mucho si hay algo de socialismo y comunismo aquí, pero izquierda populista y izquierda bananera sí que te lo compro mucho más y me parece más ajustado. De todas maneras, creo que esto no se puede descontextualizar de toda la comunicación política sobre el tema de la inmigración y de la posición de Vox real sobre el tema de la inmigración, que habría que hilar muy fino y ver cuál es. Uy, te voy a poner otro ejemplo. Creo que... En las 100 medidas, te interrumpo solo para enriquecer tu argumento, porque es que además en las 100 medidas famosas de Vox aparece, por ejemplo, expulsión de todos los extranjeros legales, se refiere a los no nacionalizados. Pero tal como lo pone en sus 100 medidas, separado del contexto, da la impresión de que todo extranjero legal largo de aquí. Claro, al final es una cuestión de comunicación. Yo creo que no solo es una cuestión de comunicación, que también, sino de posicionamiento. Es verdad que es un posicionamiento... No, es un posicionamiento reactivo. No, un posicionamiento reactivo frente a mucha demagogia que se ha hecho con la inmigración, efectivamente, de parte de la izquierda oficial, que defiende pues, poco menos que una política de fronteras abiertas. Curiosamente, que es la que defienden también algunos célebres neoliberales como Juan Ramón Rayo, ¿no? La libre transacción de capitales y de personas. Cuidado con esa izquierda demagógica que defiende estas cosas y termina teniendo ciertas concomitancias con lo más ortodoxo de la escuela austriaca o de algunas escuelas económicas neoliberales. No, claro, porque en un Estado-nación, ¿cómo se va a hacer una política descoordinada, además, con el resto de la Unión Europea, de puertas abiertas y se mantiene y se preserva y se blinda el estado de bienestar? Pues no salen las cuentas. Eso es muy enormemente demagógico y enormemente banalizador. Entonces, la posición de Vox frente a eso es reactiva, lo cual no la absuelve ni la convierte automáticamente en buena, porque yo creo que el discurso de Vox tiene un tinte indudablemente identitario. Y a mí eso es lo que me parece peligroso. A ver, una cuestión que hemos debatido también en esta mesa alguna vez, sobre la pirámide poblacional y sobre, bueno, la inmigración puede ser una solución, pero claro, lo primero de todo tiene que responder a unos criterios de coordinación fundamental. Es decir, si estamos en una unión política, que habría que discutir también mucho si estamos realmente en una unión política, un Estado-nación no puede hacer políticas de inmigración de espalda a cualquier otro. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se implementa? Claro, el problema es si creemos que la identidad, como creo que Vox entiende, es el filtro para acceder a la ciudadanía. A mí me da igual las raíces, el origen, el lugar de nacimiento. Como decía Steiner, las raíces las tienen los árboles, las personas tenemos piernas. Creo que Vox ha pecado alguna vez en algún comentario de Santiago Abascal sobre tema de Valls, tema de Echenique, que son dos personas muy criticables en su pensamiento político, pero a mí me da igual que un señor haya nacido en Francia o que un señor haya nacido en Argentina. Si han adquirido la ciudadanía española, son españoles en toda su integridad y en toda su amplitud de ciudadanía. La ciudadanía no te la dan los árboles o las raíces españolas o los accidentes geográficos, sino las leyes. Y una vez que eres ciudadano no te pueden desproveer de la ciudadanía. Es decir, cuidado con configurar la identidad como el filtro de acceso a la ciudadanía, y creo que Vox sí peca de esto. Esto no lo convierte en un partido neofascista ni extrema derecha, pero sí en un partido identitario. Solo una corrección, no, Guillermo, a mí, que me he equivocado antes cuando he dicho que Vox proponía en las 10 medidas la expulsión de residentes legales. No, el copago sanitario para residentes legales que no estuvieran aquí 10 años. Se refería a los no nacionalizados, evidentemente. Sí, comunicación política, pero creo que también pongo esto para fondo del mensaje. Corregir mi error, no para apostillar ahí. A eso que tú dices se le da inmediatamente la vuelta, porque mira, vamos a ver, dice, y no puedes ser ciudadano de un sitio si estás violando sus leyes, ¿verdad?
Pero en el momento en el que ya es eres fácil ciudadano... de entender, no puedes ser ciudadano de un sitio donde estás vulnerando las leyes. Por supuesto, no puedes acceder a la ciudadanía. Vamos a ver, claro. Pero eso, claro, obviamente. Pero da igual donde hayas nacido, tu color de piel a tu o tus raíces. condición de formar parte de un país donde no estás pues cumpliendo todas y cada una de las muy leyes. bien. Igual que te Cumplir lo o exigen incumplir a las ti. leyes. Igual que te lo exigen a ti. Bueno, entonces aquí, ¿en qué estamos? Estamos en un territorio donde no solo en ese territorio, sino en muchos otros de España, Andalucía, hay ayuntamientos patera. ¿Qué son los ayuntamientos patera? Los ayuntamientos que favorecen la instalación de unos ciudadanos contra los intereses de los otros, porque los que pagan los servicios a los que tienen acceso, esos ciudadanos que han falseado su condición en ese ayuntamiento por unas ideologías que mantienen en ese sitio, en ese ayuntamiento, donde hay una grabación, por ejemplo, seguro que la recordáis, de una técnica social de un ayuntamiento andaluz en la que asesora al individuo o a la familia sobre cómo conseguir un recibo de la luz, aunque no tengas un domicilio fijo, o cómo conseguir para empadronarte la tarjeta sanitaria y todo el rollo. Entonces, claro, todo ese fraude se asienta sobre ilegalidades que no son serias. Un ayuntamiento no puede servir para eso. Y para ir al fondo de la cuestión, me extraña mucho que en espero que para bien acuerdo de gobierno en Andalucía, no se hable para nada de un combate a muerte con las drogas. Las drogas mantienen provincias andaluzas absolutamente en jaque. Es absolutamente impresionante. Se agrede a la policía. Desde Almería hasta Cádiz. Se roban coches y lanchas de depósitos policiales. Se entra a los hospitales de cualquier manera a sacar a los de la banda. Me extraña mucho que estas tres nuevas fuerzas políticas, a las que les deseo muchísima suerte, no hayan puesto un compromiso de prioridad con la lucha. Quiero recordar que no hay específicamente una mención al narcotráfico, pero sí varias reiteradas al trabajo policial. Claro, pero ¿sabes que hemos salido de ver en los últimos meses lo que cobran por el trasiego de los fardos, lo que cobran por la conducción de las pateras, lo que cobran por los coches que se utilizan? Y eso sí que es un cáncer para cualquier sociedad. Absolutamente. Juan Arza, después Román Zendoya. Sí, yo en la cuestión de la inmigración creo que la ideología hegemónica preponderante claramente es de izquierdas. Cuando uno analiza los medios de comunicación y lo que leen los periódicos, lo que ven las televisiones, es evidente que predomina una visión buenista del tema, como si en España, en este país, cupiera absolutamente todo el mundo y fuéramos ricos como para poder mantener a todo el mundo que decidiera venir aquí. Y además, aquel que planteara algún obstáculo, algún problema, pues alguna duda en relación a eso, pues fuera inmediatamente un racista, una persona inhumana, sin sentimientos, que quiere dejar morir a las madres y a los bebés en el Mediterráneo. Es poco menos que eso de lo que te acusan cuando... Creo que eso evidentemente es bueno combatirlo porque es algo que está ocultando problemas reales, que los ciudadanos están viviendo en sus propias carnes y que sino que le pregunten a la gente de Badalona o a la gente de Ejido, ya que estamos hablando de Andalucía. Entonces, eso de tapar los problemas reales de los ciudadanos y con ese manto de buenismo, a mí me parece que la irrupción de Vox en el panorama político ha tenido algo positivo, y es que, digamos, obliga a retirar ese velo y a tratar una serie de temas, por ejemplo, la inmigración, que estaban bajo esa cobertura y con esa protección de esa corrección política. Pero dicho esto, también creo que Vox es un partido que todavía está en búsqueda de su identidad y de su lugar y de su espacio. Ha dado algunos bandazos importantes, ha tenido mucho de postureo en sus posicionamientos políticos, como por otra parte lo hace cualquier partido, y es un partido que probablemente le cuesta renunciar a los votos de determinados sectores para poder ampliar su base electoral, y que se debate entre diferentes opciones. Si tiene que ir a una especie de populismo de derechas, como le recomienda y los está, asesorando en ese sentido el señor Bannon, o si tiene que convertirse en un partido de derecha más moderada. O sea, Vox es un partido que está también encontrando su sitio conforme va haciendo camino, y eso se le nota. Y en el uso del lenguaje y en las formas, creo que se le nota especialmente. A mí no me gustó nada, y lo tengo que decir claramente,
hablar del señor Valls como ese francés, claro, digamos. Eso es lo que me, Yo a lo que me creo- refería. Ese- Vete a ese- Martinica. Pero yo creo que fue, eso fue otro... Perdón, que acabo. Sí. ¿Puedo? Ese error, lo quería señalar porque además fue un error reiterado. Eso no es un tuit, esos son 2 tuits que se producen en 2 momentos temporales diferentes y que además coinciden con otros usos del lenguaje que yo creo que no nos convienen a todos. Quizás le convengan a Vox para, no sé, levantar un poco un determinado nacionalismo español. No sé si le convienen a Vox electoralmente, pero que los españoles en su conjunto no nos convienen. Y al señor Valls hay 100.000 cosas por las que se le pueden criticar sin necesidad de acudir o de recordar a su árbol genealógico. Su árbol genealógico es catalán, por otra parte. Además es español. Román, Por tanto, sí, perdón, Juan. ¿Ya? Sí, he acabado, gracias. Román Cendoya. O sea, yo creo que sí hay un problema de definición de qué son las políticas o no, pero me parece que hay una persecución insidiosa utilizando la inmigración como elemento definitorio para sacar del mapa político a Vox y convertirlo en un partido fuera de la Constitución. La primera xenofobia y el mayor racismo se practica en España. Los mayores violadores de la Constitución, con los que se sientan ciudadanos y todos los partidos políticos, son los que alteran la Constitución, el derecho de legítima defensa, que en Baleares te obligan a tener que los abogados hablar en catalán para defender a sus defendidos. Que toda sentencia que se tenga que hacer en juicios así será recurrida por la falta de legítima defensa, ya que te obligan a utilizar un idioma que igual no es el tuyo. Eso es un racismo que sufrimos en España, que lo sufrimos en Euskadi y que es tan grave. Y si no corregimos ese racismo, ¿qué coño de otros racismos vamos a corregir? Los 400.000 personas que han votado a Vox en Andalucía, dudo mucho que sean xenófobos y racistas. Pero aquí el postureo es, oiga, es que este partido está fuera de la Constitución. Yo el otro día me molesté en ver cómo juraban los distintos diputados autonómicos de la Asamblea de Andalucía la Constitución. Los de Vox dijeron que juraban la Constitución y el Estatuto de Autonomía y se fueron a su escaño. Y allí hubo una panda de gentes que era por imperativo legal, porque eso sí que están fuera de la Constitución. Y con eso se sienta Ciudadanos, se sienta el PSOE, están en todas las televisiones, y esos son sujetos políticos constitucionales. Y resulta que estos señores, porque quieren desde la ley cambiar la ley, se les convierte en no constitucionales. ¿Que no explican bien las cosas? Pues vamos a ver cómo las explica el PSOE, porque el que puso las concertinas fue un tal José Luis Rodríguez Zapatero, y se gastó 12 millones de euros. Las concertinas no son de derechas, los puso la izquierda. A ver si nos enteramos de una vez quién ha sido... ¿Qué hace el señor Macron? Con todas las batidas de las fuerzas especiales francesas recorriendo los montes de Euskadi para que los negros que han entrado por España los devuelven en caliente y no les dejan cruzar la frontera. Ese es el que pone las barreras de con quién hablo yo en Europa. Si tiene a los gendarmes haciendo racismo en una frontera Schengen, echando a los inmigrantes ilegales, devolviéndolos a territorio español, ese es el héroe que tenemos que seguir todos porque es un señor transversal de derecho. Ese. Es que ya está bien de que aquí el postureo sea vamos a criminalizar sobre tópicos cuando empezamos a revisar las políticas de cada uno y son para echarse. Yo estoy totalmente de acuerdo que el mayor racismo en el que se cultiva en España, estoy totalmente de acuerdo, y eso está perfectamente, lo has explicado perfectamente, es para con los propios conciudadanos. Que esto es muy gravísimo. Es el verdadero racismo. Es decir, gente que considera que por haber nacido 10 kilómetros más al sur, más al este, más al oeste, tú no participas de una determinada identidad y por tanto tienes que ser desproveído de tu condición de ciudadanos, efectivamente. Siento más, soy negro en Euskadi. Y eso es así. Pero eso no, pero Borja Semper y Alfonso Alonso se ponen estupendo. No están aquí en esta mesa. No, pero sí que están, pero es que están los políticos. Y estamos hablando de lo que dicen los políticos. Y estamos haciendo de masa coral, déjame, Román, de un discurso único. Creo que es compatible lo que dices con lo que ha explicado Juan, que yo también estoy de acuerdo. Precisamente el nacionalismo identitario, que es una ideología profundamente reaccionaria porque quiere aparejar mejores derechos, es decir, privilegios, en torno a una identidad, además a una identidad falseada. Porque los 10 primeros apellidos más comunes en Cataluña son exactamente los mismos que en Madrid, por cierto, que esto hay que decirlo. Esa famosa identidad de desecho y diferencial es absolutamente inexistente y además se basa en falsedades históricas. Pero aparejar diferentes derechos unos conciudadanos respecto a otros en base a una identidad es la política más reaccionaria y eminentemente racista. Y esto es lo que son Torra, como no, el Partido Nacionalista Vasco fundado por un célebre racista como Sabino Arana y todos los demás. Pero criticar eso y criticarlo con dureza y creer que esa gente deberían ser verdaderamente excluidos
por salud democrática del juego político. Con esa gente no debería pactar, y menos la izquierda, si es que quieren el Estado, porque con los que quieren fracturar el Estado, ¿qué Estado social se va a construir? Con aquella gente que quiere fragmentar y destruir España, ¿qué Estado social se va a construir sin Estado? Pero decir eso no excluye que podamos hacer una crítica a ciertos posicionamientos identitarios de Vox, que obviamente no son tan acendrados, para nada, como los de Torra, que es un racista absolutamente militante. En otras cosas, porque el racismo para con los extranjeros en España es de índices bajísimos. Aquí el racismo que se cultiva es para con los propios conciudadanos, para con los andaluces, para con los extremeños. Somos singulares incluso en esas cosas. Pero ahora bien, vamos a ver, el señor Torra y la Generalitat de Cataluña fomentaron el turismo, la inmigración islámica y no latina y hispánica, ¿para qué? Para que no vinieran con el idioma. Y ahora son los que ponen la bandera de que hay unos que son sobra decir, Echenique es un señor con el que no podemos, igual yo no comparto absolutamente nada, el 0% de las propuestas. Critiquémosle por todos sus posicionamientos políticos e ideológicos, pero no porque haya nacido en Argentina. Me es absolutamente indiferente dónde se hundan sus raíces originarias. Es un ciudadano español, me da igual su origen. Con respecto Cristina, ese identitarismo. Cristina, Juan, una cosa y cambiamos muy de tema. rápida.